podrías platicar un poquito, Penny y Mariana, del funcionamiento del sistema federal sanitario? ¿En dónde estamos parados? Desde el punto de vista un poco de la autocrítica, de qué nos falta, qué hay que empujar. Bueno, así rápido ya Penélope y yo ya nos repartimos la respuesta. Yo voy a explicar cómo funcionamos y la doctora Sochini nos va a explicar en qué vamos. La Secretaría de Salud tiene la atribución de vigilar la inocuidad de los alimentos para consumo humano de todo el país. Entonces, para que esta vigilancia pueda ser efectiva y llegar a cada rincón, la COFEPRIS, que es la responsable de hacer ese control sanitario, establece acuerdos de coordinación con las 32 entidades federativas, con sus homólogos estatales. Esta coordinación entre la federación y los estados es el Sistema Federal Sanitario, que, dicho en pocas palabras, es un gran equipo de trabajo en donde nos organizamos cómo vamos a hacer el control de los alimentos, en este caso en particular, pero aplica para todas las materias que regule la Secretaría. De ahí que nosotros, como organismo federal, tenemos la potestad de establecer cuál va a ser la política nacional, es decir, ¿para qué? Para que todos los estados hagamos la vigilancia igual, para que todos cuando hagamos la visita de verificación preguntemos lo mismo, dictaminemos lo mismo, reportemos igual y sea un sistema ordenado. Este orden, para llegar a este orden, pues no es mágico, no todos lo sabemos y sobre todo ahora con estos riesgos emergentes, pues se presentan retos que antes no tenías. Para eso nos nutrimos tanto de la experiencia que tienen las entidades federativas, como también de nuestra área de Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, como también de los foros internacionales en donde la COFEPRIS participa. Es un continuo intercambio de información. Ahora, los estados, que son los que en primera instancia hacen la verificación, programan sus acciones de vigilancia. Nos dicen, pues este año, así más o menos, voy a hacer tantas visitas, voy a tomar tantas muestras. Eso nos da un parámetro de saber qué fuerza tenemos y qué cobertura tenemos. Esta programación la hacen los estados en función de sus capacidades operativas. Ahora sí que para qué me alcanza, cuántos verificadores tengo y cuántos presupuestos tengo, pero sobre todo, cuáles son los riesgos particulares en mi entidad. Se hace la inspección y le empieza a dar el seguimiento. Es también conocer cómo encontró el establecimiento y después cómo mejoró y se ha mantenido esas presiones. Y sobre todo a nosotros desde esta visión federal nos interesa también dar el seguimiento de que el Estado realmente durante hacer la visita de verificación de ese seguimiento puntual, es decir, haga si se meritó una medida de seguridad que realmente se haya aplicado, que realmente haya ponderado todas las demás anomalías. Son todos esos factores que nosotros tenemos que supervisar aquí a nivel federal para de alguna manera tener un termómetro de saber no nada más cuánto estás haciendo, Estado, sino cómo lo estás haciendo y si en ese cómo se está cumpliendo el debe ser. Y en ese debe ser es si realmente como autoridades estamos cumpliendo nuestro objetivo de ser efectivas en el control y en la protección de la salud de la población. Bueno, pues en cuanto a cómo estamos en ese sentido, se ha reforzado la aplicación de ciertas buenas prácticas de higiene, como son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el uso del gel, pero eso no es lo único que hay que checar. Hay otras cuestiones en cuanto a asuntos de proceso dependiendo de cada producto, etcétera. Pero como comentaba, creo que el proyecto ahorita está funcionando un poquito de esa manera rutinaria, estamos cayendo en la rutina y debemos retomar esa parte de reforzar la cuestión de fomentar con la población esta aplicación de buenas prácticas. Pero pues que sí se ha estancado un poco como muchas cosas creo en este último periodo. Entonces es necesario impulsar que volvamos al camino de fomentar y de que vaya de la mano lo regulatorio con la educación a la población. Como decía por ahí una frase en el artículo que me gustó mucho, es mejorar lo que se está haciendo bien. Gracias, Penny. Pues bien, yo creo que es muy interesante el ensamble, como dijimos al inicio, entre lo que hacemos en casa hasta la parte institucional. Ana Paula, te cedo la palabra, por favor, al respecto. Claro que sí, muchas gracias, Porfirio. Se hace mucho trabajo de investigación, pero no se da a conocer o no alcanza al usuario final, ¿no? En este caso, que sería la población en general. Entonces, en la Universidad Autónoma de Coahuila estamos trabajando un programa de divulgación
donde estamos impulsando que los mismos científicos sean quienes publiquen, quienes generen sus artículos, obviamente con el respaldo de algunos de nosotros detrás, pero encantados de la vida de reforzar estos temas, o sea, podríamos meter estos temas de inocuidad, de alimentación, de seguridad o de bienestar dentro de las campañas para fortalecer aún más pues el conocimiento del tema, ¿no? Y el que alcance a la población como tal. Y aprovechando el espacio, me gustaría platicarles un ejemplo que se dio en la ciudad de Saltillo. En los establecimientos de venta de alimentos callejeros se les empezó a pedir una instalación para el lavado de manos, y esto fue mucho antes de la pandemia. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues ya tenían estas instalaciones, sí les servían al establecimiento, pero también les servían a otra gente que iba pasando y que decía, oye, dame chance porque me voy a subir al autobús, o dame chance porque me acabo de bajar del taxi. Y sin querer, pues tuvo un impacto positivo, ¿no?, en la población. Entonces yo creo que campañas de ese estilo que se piensen bajo un concepto, pero que se pueda ampliar el concepto o el impacto, pues serían geniales, ¿no? Empecemos a trabajar bajo ese tipo de estrategias. Magnífico, Ana Paula, de verdad muchísimas gracias. Yo creo que con esto cerramos. Si no tienes alguna pregunta para mis compañeras. Pues agradecerles la invitación a formar parte de la revista y a este tipo de diálogos que yo creo que son de bastante utilidad y bastante necesarios. Entonces yo estoy a favor de este tipo de diálogos y de este tipo de trabajo que pueda favorecer a la población o pueda darle pues el alcance que tiene al usuario final.